33. La familia Driscoll. El pasante que debía llevarme a casa de mis padres era un anciano hombrecillo arrugado, apergaminado, vestido con un gastado traje negro y una corbata blanca. Cuando estuvimos fuera se frotó frenéticamente las manos, haciendo crujir las articulaciones de sus dedos y sus muñecas, sacudió las piernas como si quisiera mandar lejos sus botas descalcañadas y, levantando la nariz, aspiró con fuerza y varias veces la niebla, con la beatitud del hombre que ha permanecido encerrado. «¿Le parece que huele bien?», me dijo Matías en italiano. El viejecillo nos miró y, sin hablarnos, nos hizo sit, como si se dirigiera a unos perros, lo que significaba que debíamos seguirle sin perderle de vista. No tardamos en llegar a una gran calle llena de coches. Detuvo uno que pasaba y cuyo cochero, en vez de estar sentado en el pescante tras el caballo, estaba colocado en un lugar elevado, en la parte trasera, y por encima de una especie de capota de cabriolet. Supe más tarde que aquellos coches se llamaban cab. Nos hizo subir al coche, que no estaba cerrado por delante, y por medio de un pequeño orificio abierto en la capota comenzó a hablar con el cochero. Varias veces pronunció el nombre de Bethnal Green y pensé que era el nombre del barrio en el que vivían mis padres. Sabía que green, en inglés, significa verde y aquello me hizo pensar que el barrio debía estar lleno de hermosos árboles, lo que, naturalmente, me pareció muy agradable. Aquello no se parecería a las feas calles de Londres, tan sombrías y tristes, que habíamos atravesado al llegar. Una casa rodeada de árboles en una gran ciudad era algo muy hermoso. La discusión entre nuestro acompañante y el cochero fue bastante larga. Unas veces el uno se alzaba hasta el orificio para dar explicaciones, otras veces el otro parecía querer precipitarse de su asiento y pasar por la estrecha abertura para decir que no comprendía nada de lo que se le pedía. Matías y yo, acurrucados en un rincón, con Capi entre las piernas, escuchábamos aquella discusión, y yo me decía que era en verdad sorprendente que un cochero no conociera un lugar tan hermoso como debía serlo Bethnal Green. Habría en Londres muchos barrios verdes. Era asombroso, pues por lo visto desde nuestra llegada, yo me hubiera inclinado más por el hollín. Íbamos bastante deprisa por las anchas calles, luego por calles estrechas, más tarde por otras calles anchas, pero sin ver casi nada a nuestro alrededor, pues la niebla que nos rodeaba era muy espesa. Comenzó a hacer frío y, sin embargo, nos costaba respirar como si estuviéramos ahogándonos. Cuando digo nos, me refiero a Matías y a mí, pues nuestro acompañante, por el contrario, parecía sentirse muy cómodo. En todo caso, respiraba con fuerza el aire, aspirando con la boca abierta, como si tuviera prisa por almacenar en sus pulmones una gran producción de aire. Además, de vez en cuando, continuaba haciendo crujir sus manos y estirando sus piernas. ¿Acaso había permanecido varios años sin respirar ni moverse? Pese a la emoción que me embargaba al pensar que pocos momentos más tarde, tal vez al cabo de algunos segundos, podría abrazar a mis parientes, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, sentía grandes deseos de contemplar la ciudad que estábamos atravesando. No era, por ventura, mi ciudad, mi patria. Pero por más que abrí los ojos, no vi nada o casi nada, salvo las rojizas luces del gas que ardían entre la niebla, como en una espesa nube de humo. Apenas si distinguía los faroles de los coches que cruzábamos y, de vez en cuando, nos deteníamos repentinamente, para no chocar o para no atropellar a la gente que llenaba las calles. Seguíamos avanzando. Hacía mucho tiempo ya que habíamos salido de Great Galley, aquello me confirmó en la idea de que mis padres vivían en el campo. Sin duda pronto abandonaríamos las estrechas callejas para correr por la campiña. Matías y yo íbamos cogidos de la mano y el pensamiento de que pronto encontraría a mis padres me hizo apretar con fuerza la suya. Me pareció necesario comunicarle que era en aquel momento su amigo más que nunca y para siempre. Pero en vez de llegar al campo entramos en callejuelas más estrechas aún y escuchamos el silbido de las locomotoras. Rogué entonces a Matías que preguntara a nuestro acompañante si íbamos a llegar, por fin, a casa de mis padres. La respuesta de Matías fue desesperante. Pretendió que el pasante de Great Galley decía que jamás había entrado en aquel barrio de ladrones. Sin duda, Matías se había equivocado y no había comprendido lo que el hombre le decía. Pero él afirmó que thieves, la palabra inglesa que el pasante había utilizado, significaba en francés ladrones, estaba seguro de ello.
Aquello me desconcertó por unos momentos, luego me dije que si el pasante temía a los ladrones, era precisamente, porque íbamos a adentrarnos en la campiña, y que la palabra green añadida a Bethnal, se refería, en efecto, a árboles y praderas. Comuniqué a Matías aquella idea y el miedo del pasante nos hizo reír mucho. Qué estúpida es la gente que no ha salido nunca de la ciudad. Pero nada anunciaba la campiña. Inglaterra era solo, acaso, una ciudad de piedra y barro llamada Londres. El barro inundaba nuestro coche, saltaba hasta nosotros en grandes placas negras. Un infecto hedor nos rodeaba desde hacía ya bastante tiempo. Todo indicaba que nos hallábamos en un horrible barrio, sin duda el último antes de llegar a las praderas de Bethnal Green. Me pareció que girábamos en redondo, y, de vez en cuando, nuestro cochero refrenaba la marcha como si no supiera dónde se hallaba. De pronto, se detuvo con brusquedad y la ventanilla se abrió. Entonces comenzó una conversación o, mejor dicho, una discusión. Matías me dijo que le parecía comprender que nuestro cochero se negaba a ir más lejos porque no conocía el camino. Pedía instrucciones al pasante de Great Galley, y este continuaba diciendo que jamás había entrado en aquel barrio de ladrones. Escuché la palabra Tieves. Ciertamente, aquello no era Bethnal Green. La discusión a través del ventanillo prosiguió y el cochero y el pasante intercambiaban, con parecida cólera, sus réplicas por el agujero. Por fin, el pasante tras haber dado dinero al cochero que murmuraba, bajó del coche y, de nuevo, nos hizo sit. Estaba claro que debíamos bajar también. Nos hallamos en una calle enfangada, rodeados por la niebla. Una tienda estaba brillantemente iluminada y el gas, reflejándose en los cristales, en los dorados y en las botellas talladas, se extendía por la calle, atravesando la niebla, hasta el arroyo. Era una taberna o, mejor dicho, lo que los ingleses llaman un gin palace, un palacio en el que se vende aguardiente de enebro y también aguardientes de otras clases, aunque de origen común, alcohol de semilla o de remolacha. Sit, dijo nuestro guía. Y entramos con él en aquel gin palace. Decididamente nos habíamos equivocado al creer que estábamos en un barrio miserable. Jamás había visto nada más lujoso. Espejos dorados por todas partes, el mostrador parecía de plata. Sin embargo, la gente que estaba de pie frente al mostrador o apoyada de espalda contra las paredes o los toneles, vestía con harapos, algunos ni siquiera llevaban zapatos y sus pies desnudos, que habían pisoteado el barro de las cloacas, estaban negros como si hubieran sido cubiertos de un betún que no hubiese tenido todavía tiempo de secar. Sobre aquel hermoso mostrador de plata, nuestro acompañante se hizo servir un vaso de un líquido blanco que olía bien, y tras haberlo vaciado de un solo trago con la misma avidez que momentos antes ponía en tragar niebla, inició una conversación con el hombre de brazos desnudos hasta el codo que le había servido. No era difícil adivinar que preguntaba el camino y no necesité interrogar a Matías. Anduvimos de nuevo tras nuestro acompañante. La calle era ahora tan estrecha, que, pese a la niebla, veíamos las casas de ambos lados. Entre una y otra de esas casas había cuerdas, tendidas en el aire, de las que pendían trapos y harapos ciertamente no debían estar allí para secarse. ¿A dónde íbamos? Comencé a inquietarme, y de vez en cuando, Matías me miraba, sin embargo, no me preguntó nada. De la calle pasamos a una calleja a un patio, más tarde a otra calleja, las casas eran más miserables que las del más miserable pueblo de Francia, muchas estaban construidas de tablas, como si fueran graneros o establos, y, sin embargo, eran indudablemente casas, mujeres con la cabeza desnuda y algunos niños entraban y salían por sus puertas. Cuando una débil claridad nos permitió ver algo de nuestro entorno con mayor precisión, advertí que aquellas mujeres eran pálidas y que sus cabellos, de un rubio descolorido, caían hasta sus hombros, los niños iban casi desnudos y los escasos vestidos que llevaban sobre los hombros estaban hechos jirones. En una calleja topamos con unos cerdos que osaban en el arroyo estancado del que brotaba un hedor fétido. Nuestro acompañante no tardó en detenerse, seguramente se había perdido, pero en aquel momento vino hacia nosotros un hombre vestido con una larga levita azul y llevando un sombrero forrado de cuero, alrededor de su muñeca se veían un galón negro y blanco, llevaba una funda colgada del cinturón, era un hombre de la policía, un policeman.
Iniciaron una conversación y pronto nos pusimos de nuevo en camino siguiendo al policeman, cruzamos calles, patios, tortuosas calles, me pareció ver, aquí y allá, algunas casas derruidas. Por fin nos detuvimos en un patio cuyo centro estaba ocupado por un pequeño estanque. Red Lion Court, dijo el policeman. Aquellas palabras, que había ya oído pronunciar vanas veces, significaban patio del León Rojo, según me dijo Matías. ¿Por qué nos deteníamos? ¿Era imposible que estuviéramos en Bethnal Green? ¿Vivían mis padres en aquel patio? Entonces, no tuvo tiempo de pensar en todas las cuestiones que pasaban por mi espíritu inquieto. El policeman golpeó la puerta de una especie de almacén hecho de tablas y nuestro acompañante le dio las gracias. Habíamos llegado, pues. Matías, que no había soltado mi mano, la oprimió y yo apreté la suya. Nos hablamos comprendido. La angustia que llenaba mi corazón llenaba también el suyo. Estaba tan turbado que no recuerdo cómo se abrió la puerta a la que el policeman había llamado, pero en cuanto entramos en una gran sala iluminada por una lámpara y un juego de carbón que ardía en un hogar, mis recuerdos regresan. Ante el fuego, en un sillón de paja que parecía la hornacina de un santo, había un anciano de barba blanca que permanecía inmóvil como una estatua, con la cabeza cubierta por un gorro negro. Sentados uno frente al otro, pero separados por una mesa, había un hombre y una mujer. El hombre tenía alrededor de 40 años e iba vestido con un traje de terciopelo gris. Su fisonomía era inteligente aunque dura. La mujer, 5 o 6 años más joven que él, tenía rubios cabellos que caían sobre un chal, a cuadros blancos y negros que le cruzaba el pecho. Sus ojos no miraban y la indiferencia o la apatía se leía en su rostro que antaño debió ser hermoso, y en la indolencia de sus gestos. Había en la sala 4 niños, 2 chicos y 2 muchachas, todos de un rubio descolorido como el de la madre. El mayor de los chicos parecía tener 11 o 12 años. La menor de las muchachas apenas tenía 3 y caminaba arrastrándose por el suelo. Abarqué todo el cuadro de una sola mirada, antes de que nuestro acompañante, el pasante de Gretan Galley, terminara de hablar. ¿Qué dijo? Apenas si le escuché y no le comprendí en absoluto. Solo el nombre de Driscoll, mi nombre según me había dicho el hombre de negocios, llegó a mis oídos. Todos los ojos se habían fijado en Matías y en mí, incluso los del inmóvil anciano. Solo la niñita prestaba atención a Capi. ¿Quién de vosotros dos es Remy? Preguntó en francés el hombre vestido de terciopelo gris. Di un paso adelante. Yo, dije. Entonces, hijo mío, da un beso a tu padre. Al pensar en aquel momento, siempre había imaginado que sentiría un impulso que me arrojaría a los brazos de mi padre. No hallé en mí tal impulso. Sin embargo, me adelanté y besé a mi padre. Ahora, me dijo, he aquí a tu abuelo, tu madre, tus hermanos y hermanas. Me dirigí primero a mi madre y la tomé en mis brazos. Ella dejó que la besara, pero no me besó y solo me dijo 2 o 3 palabras que no comprendí. Da un apretón de manos a tu abuelo, me dijo mi padre, y hazlo con cuidado, está paralítico. Di también la mano a mis hermanos y a mi hermana mayor. Quise tomar en mis brazos a la pequeña, pero como estaba ocupada acariciando a Capi, me rechazó. Mientras iba así, de uno a otro, me sentía indignado conmigo mismo. ¿Qué ocurría? No me sentía contento de haber encontrado por fin a mi familia. Tenía un padre, una madre, hermanos, hermanas, tenía un abuelo, me había reunido con ellos y permanecía frío. Había esperado aquel momento con febril impaciencia, me había sentido loco de alegría al pensar que también yo iba a tener una familia, padres a quien amar y que me amarían, y ahora, turbado, les examinaba con curiosidad sin hallar en mi corazón nada que decirles, ni una sola palabra de ternura. ¿Era un monstruo, acaso, o tal vez no era digno de tener una familia? Si hubiera encontrado a mis padres en un palacio y no en aquella chabola, habría hallado en mi corazón los sentimientos de ternura que hacía pocas horas albergaba hacia un padre y una madre a quienes no conocía y que ahora no podía expresar frente a un padre y una madre a quienes veía. Aquella idea me llenó de vergüenza. Volviendo junto a mi madre, la tomé de nuevo en mis brazos y le di un fuerte beso. Sin duda no comprendió lo que provocaba aquel impulso, pues en vez de devolverme las caricias, me miró con su aire indolente y, dirigiéndose a su marido, mi padre, y encogiéndose levemente de hombros, dijo algunas palabras que no comprendí, pero que le hicieron reír.
La indiferencia, por una parte, y la risa, por la otra, me oprimieron el corazón hasta que me pareció que se rompía. A mi entender, aquella prueba de ternura no merecía ser recibida así. No me dieron tiempo para entregarme a mis impresiones. ¿Y este?, preguntó mi padre, señalando a Matía, ¿quién es? Expliqué los vínculos que me ligaban a Matía y lo hice esforzándome por llenar mis palabras con algo de la amistad que yo sentía, y también intentando explicar el agradecimiento que le debía. Bueno, dijo mi padre, ha querido ver mundo. Iba a responder, pero Matía me cortó. Eso es, dijo. ¿Y Barberín?, preguntó mi padre. ¿Por qué no ha venido? Le expliqué que Barberín había muerto y que aquello había significado una gran decepción para mí cuando llegamos a París tras haber sabido en Chavanon, por mamá Barberín, que mis padres me buscaban. Entonces, mi padre tradujo a mi madre lo que yo acababa de decir, y según me pareció comprender, este respondía que era muy bueno o que estaba muy bien. En cualquier caso, pronunció varias veces las palabras o el igot que yo conocía ya. ¿Por qué era bueno que Barberín hubiese muerto? No pude hallar una respuesta a esta pregunta. ¿No sabe inglés?, me preguntó mi madre. No. Solo sé francés e italiano porque lo aprendí con un dueño a quien Barberín me había alquilado. Vitalis. Lo sabe. Barberín me dijo su nombre cuando hace algún tiempo fui a Francia para buscarte. Pero debes sentir curiosidad por conocer la razón de que no te hayamos buscado durante 13 años, y luego, de pronto, se nos haya ocurrido buscar a Barberín. ¿Oh, sí? Mucha curiosidad, se lo aseguro, mucha curiosidad. Acércate, pues, al fuego que voy a contártelo. Al entrar había puesto ya mi arpa contra la pared, solté mi bolsa y me coloqué en el lugar que me indicaba. Pero cuando extendí ante el fuego mis piernas, sucias y húmedas, mi abuelo escupió junto a mí sin decir nada, casi como un viejo gato colérico. No necesité más para comprender que le molestaba y retiré mis piernas. No te preocupes, dijo mi padre, al viejo no le gusta que nadie se ponga ante su fuego, pero si tienes frío, caliéntate. No hay que hacerle mucho caso. Me anonadó oír hablar así de aquel anciano de blancos cabellos. Me pareció que si a alguien debía hacérsele caso, era precisamente a él. Mantuve, pues, mis piernas bajo la silla. Eres nuestro hijo mayor, me dijo mi padre, naciste un año después de mi boda con tu madre. Cuando me casé con tu madre, había una joven que creía que yo iba a tomarla por esposa y a quien mi boda inspiró un odio feroz contra la mujer que consideraba su rival. Para vengarse, el día en que cumplías 6 meses, te raptó y te llevó a Francia, a París, y te abandonó en la calle. Hicimos todas las investigaciones posibles, aunque sin ir a París, pues no podíamos suponer que te hubiera llevado tan lejos. No te encontramos y te creíamos muerto, perdido para siempre, cuando hace 3 meses, aquella mujer, víctima de una enfermedad mental, confesó, antes de morir, la verdad. Me marché enseguida a Francia y fui a la comisaría de policía del barrio en donde habías sido abandonado. Allí me dijeron que habías sido adoptado por un albañil de la Creuse, el mismo que te había encontrado, e inmediatamente me fui a Chavanon. Barberín me dijo que te había alquilado a Vitalis, un músico ambulante, y que recorrías Francia, con él. Como no podía quedarme en Francia y ponerme a seguir a Vitalis, encargué a Barberín que lo hiciera y le di dinero para ir a París. Al mismo tiempo le recomendé que avisara a los abogados que se ocupan de mis asuntos, los señores Gret y Galley, cuando te hubieran encontrado. Si no le di nuestra dirección aquí fue porque solo vivimos en Londres durante el invierno. Cuando llega el buen tiempo recorremos Inglaterra y Escocia, como mercaderes ambulantes, con nuestros coches y nuestra familia. Así ha sido, hijo mío, como te encontramos y como, 13 años más tarde, ocupas de nuevo un lugar en tu familia. Comprendo que estés un poco molesto, pues no nos conoces, y no entiendes lo que te decimos, al igual que no puedes hacerte entender. Pero espero que te acostumbrarás pronto. Sí, sin duda me acostumbraría pronto. Sería muy natural, puesto que me hallaba en mi familia e iba a vivir con mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas. Los hermosos pañales habían mentido. Pero mamá Barberín, para Lisa y el padre Akin, para todos aquellos que me habían ayudado, era una desgracia. Ya no podría llevar a cabo lo que había soñado. Pues unos mercaderes ambulantes, y más cuando viven en una chabola, no debían ser muy ricos.
Pero, después de todo, ¿qué importaba? Tenía una familia, haber imaginado que la fortuna sería mi madre había sido un sueño infantil, la ternura es mejor que la riqueza, yo no necesitaba dinero sino afecto. Mientras escuchaba el relato de mi padre, habían puesto la mesa, platos con flores azules, y en una bandeja de metal, un gran pedazo de buey cocido al horno y con patatas como guarnición. ¿Tenéis hambre, muchachos?, preguntó mi padre, dirigiéndose a Matías y a mí. Matías mostró sus blancos dientes. Pues, bueno, a la mesa, dijo mi padre. Pero antes de sentarse, empujó el sillón de mi abuelo hasta la mesa. Luego, él mismo se colocó de espaldas al fuego, comenzó a cortar el roast beef y nos sirvió, a cada uno, una considerable porción acompañada de patatas. Aunque no había sido educado en los principios de la urbanidad o, mejor dicho, aunque no había sido educado en absoluto, advertí que mis hermanos y mi hermana mayor comían frecuentemente con los dedos, los mojaban en la salsa y se los lamían sin que ni mi padre ni mi madre pareciesen darse cuenta. Por lo que se refiere a mi abuelo, solo prestaba atención al plato y su única mano útil iba sin cesar del plato a su boca. Cuando un pedazo escapaba de sus dedos temblorosos, mis hermanos se burlaban de él. Terminada la cena, creí que íbamos a pasar la velada junto al fuego. Pero mi padre dijo que esperaba a unos amigos y que debíamos acostarnos. Luego, tomando una vela, nos condujo a una cochera contigua a la sala en que habíamos comido. Había allí dos de aquellos grandes coches que utilizan normalmente los mercaderes ambulantes. Abrió la puerta de uno de ellos y vimos en su interior dos lechos superpuestos. «Esas son vuestras camas», dijo. «Dormid bien». Así transcurrió mi encuentro con mi familia, la familia Driscoll.